¿Qué es lo que pasa? Sabemos que México y Ecuador no es que tengan relaciones difíciles o relaciones complicadas, pero lo que sí es que se han estado haciendo cada vez más tensas. Por ejemplo, hace unas horas, de hecho en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionaba a la decisión del gobierno de Ecuador de declarar como persona non grata a la embajadora de México en el país, a Raquel Serul. Esta es una decisión que se hace pública el jueves 4 de abril, cuando Ecuador dice que Raquel Serur, que era o es la embajadora de México en Ecuador, pues ya se le declaraba persona non grata. Esto se da en torno a una situación compleja en Ecuador tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, así como también lo podemos recordar, el estado de excepción, el estado político que está viviendo en Ecuador en este momento, donde hay un presidente interino en lo que terminan un proceso legal para ahora sí tener elecciones en Ecuador y ver quién va a ser el presidente formalmente, un proceso que inicia Guillermo Lazo en su momento, porque estaba entre la espada y la pared ante la inminente situación de poder pisar la cárcel. Mejor dijo, me voy, quizás me quedaré sin gobierno, quizás me quedaré sin ser el presidente, pero prefiero eso a ir al bote. Entonces, las recientes, la realidad en Ecuador es una situación política inestable, pero todo viene desde un contexto correísta. ¿Por qué? Porque cuando, y lo hemos platicado, hemos tenido aquí a correístas que lamentablemente hoy son presos políticos o son exiliados políticos más bien, incluso hubo presos políticos, como fue el propio caso de Jorge Glass, que es justo el escenario de todo esto, Jorge Glass, el ex vicepresidente también del Ecuador. La situación es que vienen arrastrando un contexto político donde el neoliberalismo o esta derecha se infiltró a tal grado que un supuesto correísta termina siendo presidente, que es Lenín Moreno, y lo que pasa con Lenín es que lo primerito que hace cuando gana la presidencia de Ecuador es volteársele a Correa, a quien fuera su líder político durante muchísimos años, y empieza a tomar decisiones bastante drásticas para revertir lo que Correa había alcanzado. Sí, en un periodo largo, pero en un periodo donde Ecuador era uno de los países más pacíficos de América Latina, cosa que hoy no es, cosa que hoy venimos viendo este eje donde hay las noticias que vimos hace un par de meses, por ejemplo, que hablábamos en este espacio con Gabriela Rivadeneira, donde Gabriela nos explicaba cómo el problema carcelario es algo que no se vivía en Ecuador con Correa, sino que se empezó a vivir con Lenin, y eso ya empezaba a detonarte una cierta red flag o bandera roja de la crisis que se vive en el Ecuador. Entonces, vienen todos estos temas que se han ido acumulando y lamentablemente pues viene un no rompimiento, porque no hubo un rompimiento como tal entre México y Ecuador. De hecho, el presidente dice que no hay un rompimiento, pero sí se empiezan a poner las cosas más complicadas porque Ecuador declara persona non grata a nuestra embajadora en respuesta a unas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el asesinato del ex candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. La Cancillería de Ecuador en un principio invocó el principio de no intervención en asuntos internos de otro país y la Convención de Viena para tomar la medida diplomática que implica la salida del país de la embajadora. Y quiero citar un poco lo que dijo la embajada en su momento. En el contexto de las recientes y muy desafortunadas declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre las elecciones de 2023 en el Ecuador y el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el gobierno de la República del Ecuador ha decidido, de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, declarar persona non grata a la embajadora de México en Quito, Raquel Serur Smith. Eso lo publican en sus redes sociales. Además, indicó que
Ecuador aún vive el luto por el crimen a tiros de Villavicencio, ocurrido en agosto del año pasado, 2023, cuando el entonces candidato presidencial salía de un mitin político electoral en un céntrico barrio de Quito en plena luz del día. En este mismo comunicado, dicen, el país continúa enfrentando al crimen organizado transnacional que amenaza al Estado, sus instituciones democráticas y su población. La Cancillería ecuatoriana reitera su firme compromiso de velar de forma permanente por el respeto a la dignidad y la soberanía de este país. Pero además se suma otro tema, que es México ha estado solicitando, o más bien quien fuera el vicepresidente Jorge Glass, solicita que México pues sea un lugar donde él pueda obtener un asilo político. Y entonces México dice sí. ¿Por qué? Porque México ya había otorgado asilo político a otros correístas. Hemos platicado aquí con ellos. Ellos han sido perseguidos, se les han inventado delitos. Y cuando me dicen es que México está interviniendo, Jorge Glass lo acusan de corrupción. Cuando uno pregunta las pruebas que existen, y cuando uno empieza a ver cuáles son los elementos, por ejemplo, una de las pruebas que existen contra Correa, ¿no? Es un tema donde dicen que Rafael Correa, él habría ocasionado ciertos conflictos políticos por mera influencia psíquica. O sea, que la mera presencia existencial de Correa influyó psíquicamente en otras personas para que cometieran delitos. Porque como a Correa no le encontraron absolutamente nada le encontraron a Correa, declaran que Correa se llama influjo psíquico para que otras personas cometieran delitos. De hecho, en la legislación ecuatoriana, el influjo psíquico está directamente ligado a los conceptos de participación y autoría mediática tipificados en el Código Orgánico Integral Penal de manera específica en el artículo 42. O sea, sí existe. No es, o sea, una persona no te, para que seas considerado todo material de un delito, llámese corrupción, sobornos, lo que sea, no es necesario con que tú le digas a una persona, allá no, ahí simplemente porque hay un influjo psíquico. Listo. Entonces, a Rafael Correa lo acusan de influjo psíquico y lo condenan literalmente condenan a Correa por influjo psíquico. Porque Correa, cuando ve todo lo que pasa con Lenin Moreno y demás, o sea, vienen todas estas acusaciones, vienen estas persecuciones, viene una serie de detenciones a los exasambleístas, exintegrantes del correísmo, viene toda una persecución política que a nivel internacional los obliga a algunos, unos fueron detenidos como fue el caso de Jorge Glass, pero otros los obliga a salirse escondidos y México fue una de las vías para lograr sacar a algunos de estos correístas y ofrecerles un asilo político en el país. Y tienen años viviendo en México, haciendo vida en México y contribuyendo también a nuestro país. Pero o sea, la acusación es, como yo no puedo probar que cometieron un delito, entonces voy a decir que todo viene desde este influjo psíquico de Correa y entonces él es el autor material y así voy a frenar a Correa para que se postule porque el correísmo aún es fuerte. Correa como tal tiene un cierto poder, pero hay muchos obstáculos porque también los medios de comunicación juegan mucho con el rol de la derecha, eso lo sabemos bien. Entonces, viene todo este contexto, persecución y demás. ¿Y cómo comprobamos que es una persecución política? Porque en su momento, y aquí lo platico, de hecho está en el documental del correísmo, está en este último documental que fuimos a cubrir hace un par de años, cuando justamente están ellos enviando, ¿no?, una serie de solicitudes a la Interpol de fichas rojas y demás para poderlos extraditar. La Interpol recibió varias solicitudes y o sea, para que la Interpol procese las fichas rojas, las pueda emitir, requiere pruebas de los delitos que habrían cometido, presuntamente cometido, para entonces decir, bueno, si es un delincuente, lo vamos a buscar. Y la propia Interpol al final se echa para atrás, dice, es que yo no puedo buscarlos porque no hay evidencia. Y es a nivel internacional que declaran a los correístas exiliados, ya no los declaran como fugitivos, que era más o menos el estatus en el que estaban, sino que ya los reconocen como perseguidos políticos.
diplomáticos a nivel internacional. Eso evidentemente no está pasando en el caso de Ecuador, se mantiene muy por afuera y ahí es cuando entramos algunos desde afuera, los propios correístas que están exiliados han alzado la voz y demás, pero bueno, lamentablemente es un caso que no tiene tanto eco a nivel local. Dicho eso, Jorge Glass ha estado solicitando esta intervención. México interviene para darle asilo a Jorge Glass y entonces la Cancillería de Ecuador responde que no lo van a soltar. Y aquí las cosas se hacen más complicadas. Dice lo siguiente: con relación al comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México de fecha 5 de abril de 2024, mediante el cual se informa que el gobierno mexicano ha decidido otorgar asilo político al señor Jorge David Glass Espinel, quien actualmente se encuentra en la Embajada de México en Quito. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana está a la espera de la notificación oficial por parte del gobierno de México sobre esta decisión. Ante el pronunciamiento emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en dicho comunicado de prensa, la Cancillería informa lo siguiente: la Cancillería remitió oportunamente a la Embajada de México la información proporcionada por la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado sobre las sentencias condenatorias dictadas en contra del señor Jorge David Glass Espinel por los delitos de la asociación ilícita y de cohecho, así como sobre la orden de captura dispuesta en su contra por la Corte Nacional de Justicia dentro de una causa por el delito de peculado. Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia de 28 de febrero de 2024, en relación con una acción constitucional de medidas cautelares autónomas presentada por el señor Jorge David Glass Espinel ante una unidad judicial, resolvió que estas son improcedentes por contravenir prohibición expresa en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. El Ecuador y México son partes de la Convención sobre Asilo Político de 1933 y en la Convención sobre Asilo Diplomático del 54. El Ecuador reitera que no cabe la concesión de asilo diplomático al ciudadano Jorge David Glass Espinel en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la Convención sobre Asilo Diplomático del 54. Más adelante dicen que la concesión del asilo, en este caso, constituye un acto ilícito de Estado que lo concede, o sea que México estaría cometiendo un delito, apoya una evasión a la justicia del Estado ecuatoriano y promueve la impunidad. De conformidad con lo establecido, viene todo este contexto, pues ellos rechazan que vayan a aceptar el asilo o vayan a aceptar dejar salir siquiera a Jorge Glass. Y de hecho, dicen que el gobierno de México tiene la obligación de entregar a Jorge Glass para que sea puesto a disposición de los tribunales de justicia del Ecuador. El gobierno ha actuado y actuará con estricto apego al derecho internacional y al cumplimiento de lo que dispone la Corte Nacional de Justicia del Ecuador en apoyo a la lucha contra la corrupción y a la delincuencia organizada. En el Ecuador, país respetuoso del derecho internacional, no se persigue a persona alguna por motivos de raza, religión, pertenencia a algún determinado grupo social u opiniones políticas en acatamiento a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a las leyes de la República. El gobierno lamenta que México no haya considerado en su decisión, además de las mencionadas convenciones sobre asilo diplomático, las obligaciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2002 y la Convención Interamericana contra la Corrupción del 96. Para el Ecuador resulta jurídicamente evidente que no es lícita la concesión de asilo diplomático al señor Jorge David Glass Espinel. En consecuencia, Ecuador reitera que no va a otorgar salvoconducto alguno, ya que no precede en el marco de las referidas convenciones. Eso es, o sea, Ecuador se rehúsa, dice aquí no va a pasar, no vamos a autorizar siquiera el que Jorge Glass salga. Y obviamente este es un tema que el presidente menciona en la mañanera. Les estoy dando todo este contexto porque de última hora el caso ya estalló. Hay Fuerzas Armadas en la Embajada de México en Quito y los policías de Ecuador ya están irrumpiendo en la Embajada de México. O sea, esto está pasando. Por eso quiero darles todo este contexto, porque el presidente en la mañanera hablaba de no romper relaciones con Ecuador. El presidente en la mañanera incluso reaccionó al tema de declarar a Raquel Serur como persona non grata. Quiero que escuchen esto, porque ahorita les voy a poner las imágenes de lo que está pasando ya en estos momentos en el Ecuador. Nosotros no vamos a romper relaciones ni vamos a
hacer lo mismo con el embajador de Ecuador. Vamos a ir a buscar a Raquel Serur. Hoy di instrucciones para que nos ayuden las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, y se traiga a nuestra embajadora, a Raquel Serur, que además es una gente excepcional, una intelectual de primer nivel, de la UNAM, filósofa, compañera de un gran filósofo, Bolívar Echeverría, ecuatoriano él, con una gran trayectoria de lucha social. Y Raquel la queremos mucho y es una mujer íntegra, con ideales, con principios. Entonces, vamos, porque le dieron 72 horas para que abandonara Ecuador. Entonces, hoy va a salir un avión a traerla. Se queda una misión en la embajada, porque independientemente de lo que sostienen los del gobierno ecuatoriano, y que además nosotros respetamos, esa decisión que tomaron por un comentario que hice aquí, que ahora voy a repetir, para que el pueblo de Ecuador sepa qué fue lo que expresé y que no haya manipulación, porque yo respeto mucho al pueblo de Ecuador y respeto mucho a todos los pueblos de América Latina y del Caribe. Eso es lo que dijo el presidente primero. Luego, obviamente, más adelante, en la misma mañanera, le preguntan sobre si van a entregar, por ejemplo, a Jorge Glass y demás. Y por ahí me decían que en la mañana había sido el operativo. No, el operativo está siendo en estos momentos, tendrá una hora que está dándose este operativo de la Policía de Ecuador para irrumpir en la Embajada de México en Ecuador y llevarse a Jorge Glass, no dejar que salga. Esto es lo que dijo el presidente en la mañanera sobre el tema. ¿Qué quería el gobierno de Ecuador? Que nosotros se lo entregáramos. Y nosotros no podemos hacer eso, porque México tiene una política exterior caracterizada por la protección a perseguidos y por el asilo. Aquí en este país se le dio protección a ecuatorianos, a chilenos, a argentinos, a bolivianos, de todo el continente, cuando las dictaduras, incluso se le salvó la vida a chilenos que acudieron a la embajada de México en Santiago, que estaba llena de perseguidos que los querían asesinar los militares cuando el golpe encabezado por Pinochet. Pero en la embajada... Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Pues ya formalmente Jorge Glass fue detenido. Jorge Glass ya fue detenido. Quiero que vean estas imágenes que son las que se están compartiendo en redes sociales. Estas son del medio Ecuavisa Noticias. Vean, estas son las imágenes. Ahí les van. Ahí les van. Miren. Aquí están las imágenes. A quien ustedes ven ahí es a Canseco, es el encargado, es el que se quedó encargado en la embajada de México. Vean las imágenes. Vean esto.
él es el que se quedó es el que se quedó encargado, ¿no? De la embajada de México en Ecuador. Él dijo: a riesgo de mi vida defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser, es increíble que esto haya sucedido así. Él es el embajador encargado mexicano en Ecuador, quien se encontraba dentro del edificio cuando la policía irrumpió. Cancedo dijo no podía confirmar si habían o no arrestado a Jorge Glass, pero efectivamente ya fue arrestado. Jorge Glass estaba al interior de la Embajada de México en Ecuador, en Quito particularmente, y obviamente entran los policías y simplemente lo echan para atrás, ¿no? Roberto Canseco, que era el jefe de la Cancillería mexicana en Ecuador y encargado de la embajada, denunció el allanamiento de la sede diplomática esta noche, el 5 de abril, como por parte de la Policía Nacional. Ya está detenido Jorge Glass. En un tuit, la presidencia de la República informó, la presidencia me refiero a la presidencia de Ecuador, informó que ya había sido detenido Jorge Glass. Es más, se los voy a compartir. Tiene cinco minutos que subieron este comunicado. Dice lo siguiente. Eh, el gobierno nacional informa a la ciudadanía que Jorge Glass Espinel, condenado a pena privativa de libertad por la justicia ecuatoriana, ha sido detenido esta noche y puesto a órdenes de las autoridades competentes. Toda embajada tiene una sola finalidad: servir como un espacio diplomático con el objetivo de estrechar las relaciones entre los países. Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Jorge Glass ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes. Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional cuyas repercusiones en la democracia, paz y ciudadanía solo serán incrementales de continuarse o condonarse actos que interfieran en el Estado de Derecho, la soberanía nacional o con temas de injerencia en asuntos internos del país. Al haberse abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática que albergaba a Jorge Glass y conceder un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura. Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad. Reiteramos nuestro respeto al pueblo mexicano que comparte nuestro sentir por la lucha contra la corrupción que afecta a nuestros países. Entonces, pues sí, ya entraron. Eh, Hay una serie, por supuesto, de declaraciones que han empezado a surgir, también de reacciones que se estuvieron dando, pero pues sí, las imágenes hablan por sí mismas. De hecho, les voy a poner un poco lo que llegaron a entrevistar a Roberto Cancedo, que es el encargado, ¿no? de la Cancillería en Ecuador, que quiero ponerles un poco esto que salió en punto de referencia en el canal 14, que es justo lo que se ha estado haciendo como a modo de reportaje y me parece importante escuchar lo que se dice sobre el tema, porque bueno, esto ya pasó. Vamos a ver el tema. Importante para la audiencia en México tratar de entender un poco de este contexto en el cual se da este diferendo, por cierto, planteado por Ecuador, no por México, supuestamente por declaraciones del presidente, pero en el marco también de la defensa de México del derecho del ex vicepresidente Jorge Glass al asilo diplomático y donde México está atendiendo esta convención y esta tradición de México. Ayúdanos un poco a entender este contexto. Bien, primero otra vez gracias por la invitación. Azul, mira, lo que sucedió puede dividirse en dos partes. Uno, la reacción del gobierno ecuatoriano a la intervención en el enlace de las mañanas del presidente López Obrador, y otro es el tema del asilo político al vicepresidente Jorge Glass. Respecto a lo primero, yo coincido con las autoridades del gobierno mexicano en decir que la acción, que la conducta del gobierno ecuatoriano respecto a declarar persona non grata a la embajadora de México en el Ecuador, que había hecho un extraordinario trabajo desde el año 2019, es absolutamente desproporcionada respecto a los comentarios que hizo el presidente López Obrador, que en ningún caso además mencionó al presidente Noboa, el presidente del Ecuador, no lo responsabilizó de nada al presidente del Ecuador,
Porque eso podría haberse entendido, bueno, que un presidente acuse, agreda, insulte al presidente de otro país, puede haber una reacción con cierta proporción, pero en este caso no. El presidente López Obrador lo que hizo fue comentar algo que había sucedido en la campaña anterior del año 2013 y que todo el mundo conoce, que todo el mundo comparte, incluso sea de un movimiento político o de otro. Mataron a un candidato presidencial con el claro objetivo de reducir la intención de voto de Luisa González, que era la representante de lo que llaman el correísmo, de la Revolución Ciudadana como candidata del Ecuador, que tenía más del 40% de intención de voto, con lo cual podía ganar en la primera vuelta. En el Ecuador hay 2 vueltas. Si no ganas con más del 50% o 40% y 10 de diferencia con el segundo, vas a la segunda vuelta. Nosotros teníamos la posibilidad, la Revolución Ciudadana, de ganar en la primera vuelta. Teníamos más del 40% de intención de voto, nuestra compañera Luisa González y Andrés Arauz. Mataron a un candidato que era particularmente enemigo del correísmo para inventarse que nosotros teníamos algo que ver, que la candidatura de Luisa González, que Rafael Correa, que nosotros teníamos algo que ver con ese asesinato. Ya han pasado el tiempo y ya está clarísimamente demostrado que no tuvimos absolutamente nada que ver, como era de esperarse, que tenía que ver con, el tema tenía que ver con bandas criminales de otra naturaleza. Bueno, pero en ese momento se redujo la intención de voto de Luisa González en 12 puntos, lo que dijo aproximadamente el presidente López Obrador. Y finalmente, en la segunda vuelta, no solamente que mataron pues a ese candidato presidencial, Azul, sino que después de unos días mataron a 6 de los asesinos en la cárcel, no en la calle, en la cárcel, bajo responsabilidad del Estado ecuatoriano, a esos asesinos que debía de esperarse que revelen quién los motivó a hacer el asesinato, quién les pagó por ese asesinato. Los mataron en la cárcel. Dicen ellos que los mataron otros delincuentes. Pero por supuesto, si tienes a esas personas y las atraparon, era de cuidarlas pues, para saber la verdad. Pero como no querían que se supiera la verdad y querían que el pueblo ecuatoriano siguiera engañado, creyendo que algo tenía que ver el correísmo, mataron a 6 y dicen quedó 1. Y ese 1 le tomaron una declaración anticipada y dijo, según la fiscal y según el presidente en ejercicio, Guillermo Lasso, que ese 1 dice que algún movimiento político, y Lasso dijo, vinculado al correísmo, fue el que lo mandó a asesinar. En esas condiciones, por supuesto, el pueblo ecuatoriano que estaba devastado por muchas muertes, pero particularmente con un candidato presidencial, claro, que quedó con la espinita de que algo habíamos tenido que ver nosotros. Y no ganamos la obtuvimos 48.5% de los votos, pero no ganamos las elecciones. Eso fue lo que dijo el presidente. Yo lo estoy diciendo un poco más extensamente, más detalladamente. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador, sin referirse al presidente Noboa, al actual presidente que ganó finalmente, con un poquito margen, pero ganó las elecciones. Y por supuesto que es desproporcionado un comentario que hace el presidente López Obrador respecto a las cosas sucias que se hacen en la política y declara persona no grata a la embajadora de México en el Ecuador. No tiene ningún sentido. Y alguien me preguntó, bueno, ¿y qué es proporcionado? Si dicen que fue desproporcionado esto. Por supuesto que esto fue desproporcionado. ¿Qué podría ser proporcionado? Bueno, si el gobierno del Ecuador sintió que ese comentario del presidente López Obrador no era muy oportuno, podrían haber llamado a la embajadora, a la Cancillería del Ecuador a decirle, embajadora, mire, pues no nos ha gustado esta declaración que ha hecho, le pedimos que por favor evite referirse a estos temas, porque es muy sensible lo que pasó en el Ecuador, mataron a un candidato presidencial y ya. Pero no, echar a la embajadora. Eso se hace cuando la agresión que pudiera haber habido de otro país, que en este caso no sucedió, que una situación muy terrible pudiera haber sucedido, una declaración de un presidente en contra de otro presidente diciéndole corrupto o algo por el estilo, asesino. Eso podía uno entender que
se pueda despedir, como lo han hecho, o declarar persona non grata a una embajadora. Entonces, Azul, este es el primer comentario que quería hacer para diferenciarlo del otro, que tiene que ver con el asilo político al presidente Jorge Glass. No sé si sobre este primer punto ustedes quisieran alguna aclaración. Pues ahí está un poco lo que estaba diciendo, lo que se ha platicado respecto a esto, pero déjenme actualizar aún más la situación, porque hace unos 4 minutos el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó suspender formalmente las relaciones diplomáticas con el Ecuador. Dice lo siguiente: me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al ex vicepresidente de ese país, quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta. Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. Algo que no se había visto hasta este momento acaba de pasar. El presidente había rechazado romper relaciones con países, incluso rechazó en su momento romper relaciones con el caso de Israel por el genocidio de Palestina, ha rechazado meterse en problemas, salvo con América Latina. Se acordarán del rescate de Evo, que en ese momento fue coordinado por el ex canciller Marcelo Ebrard. El rescate de Evo, se metieron ahí en un conflicto internacional para poderlo pasar, fue un tema en que no lo dejaban moverse en ciertas aguas, un caso. Y ahora estamos con el caso de Ecuador, donde el presidente aquí sí formalmente suspende las relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador por violar al derecho internacional y a la soberanía de México. Esto sí es un tema, aquí formalmente se ha dado esta situación. Había incluso en su momento una serie de videos que circulaban en redes sociales donde se alcanzaban a ver a elementos de las Fuerzas Armadas resguardar la Embajada de México en Quito, pero pues esto ha llegado ya a un grado donde hay una crisis diplomática entre México y el Ecuador en un acto básicamente no una sola agresión diplomática, sino que las fuerzas policíacas del gobierno de Ecuador ingresaron a la embajada de un país que se consideraría territorio nacional. O sea, la embajada de un país es un espacio que le pertenece en este caso a México, para poderse resguardar. Es el lugar donde los mexicanos o cualquier, respectivamente con sus respectivas embajadas, son espacios donde nos podemos sentir seguros, donde tendríamos que ir a sentirnos seguros, y pues esto no pasó. Quiero que escuchen las declaraciones de Roberto Canseco, el jefe de Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada de México en Ecuador. Él señaló que a riesgo de su vida defendió el honor y la soberanía de México cuando militares ecuatorianos irrumpieron en la embajada y violentaron la soberanía de nuestro país. Escuchen lo que dijo. Defendí el honor a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser, es increíble que haya sucedido algo así. Tengo que reportarme. Híjole, está fuerte el tema, está bastante fuerte el tema. Estamos escuchando estas declaraciones, estamos viendo las imágenes que circulan en las redes sociales. Esto es de último minuto. Miren, aquí está otra declaración igual de Roberto Canseco. Esta es más amplia, vamos a escucharla. Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. No. Esto es totalmente fuera de toda norma. Y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy. ¿Han dado aviso ya a las autoridades en México? No me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser.
No puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos. ¿Cómo pasaron estos minutos? ¿Cómo vivió usted el ingreso? ¿Cómo fue todo esto? Si nos puede un poquito No relatar. supimos qué estaba pasando. Estábamos por salir. Y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada. ¿Qué pasará en adelante? ¿Qué acciones emprenderá México? No lo sé, pero esto es algo totalmente inaceptable. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. El señor Glass resistió. Tengo que reportarme. El señor Glass resistió. Roberto Cancelo. Venga acá, venga. Vean nada más esto. Para mí esto es inédito. Yo no recuerdo en ningún momento que esto pasara. Yo no recuerdo que algún antecedente en el que viéramos. Estas son las imágenes, esta es nuestra embajada, es una porción de nuestra tierra en Ecuador. Y yo no recuerdo haber visto que dijeran, a mí me vale cacahuate, manda a los policías y entren a la embajada. Violaron la soberanía de México, violaron leyes internacionales, o sea, violó absolutamente todo Daniel Noboa. Daniel Noboa es un presidente de corte neoliberal, de corte de derecha, es un presidente joven que entiendo lo que está haciendo es llamar la atención. De hecho, en su momento, cuando fueron todos estos problemas carcelarios, esta crisis carcelaria con estos motines y demás, que fue hace unos meses, Daniel Noboa intentaba, ¿no? Como en vez de unificar, en vez de sentarse, en vez de escuchar propuestas, en vez de actuar, él se puso en un plan muy protagónico haciendo algo similar a lo que hizo Bukele, pero tampoco es que le resultara. Y ahora estamos viendo que sin mayor problema, sin mayor respeto a la soberanía o a las leyes internacionales, mandó a la Policía Nacional de Ecuador a irrumpir en una embajada, a violar una soberanía solamente porque está enojado de que México le estaba otorgando asilo, estaba tramitando el asilo a Jorge Glass, quien han mantenido detenido, es el de los correístas, el último correísta básicamente, de perfil, vamos a llamarle, de un perfil importante, de un perfil alto, políticamente hablando en Ecuador, que tiene detenido. Entonces hagan de cuenta que para no soltar esa lucha que trae la derecha contra Correa, para no soltar a esa persona, que en este caso es Jorge Glass, que lo mantiene o mantiene viva la narrativa de corrupción, una narrativa que tampoco se sostiene, porque insisto, las declaraciones y las evidencias que existen en torno a esto existe el influjo psíquico. O sea, imagínense el grado en el que estamos hablando. Entonces, lamentablemente, el respeto entre los países ya valió. Aquí el presidente López Obrador mandó a suspender formalmente ya todas las relaciones diplomáticas con el gobierno del Ecuador y vean, por ejemplo, esas imágenes que estuvieron también circulando en redes sociales, militares y policías y hasta grupos especiales, o sea, no solamente fueron policías, sino militares, policías y grupos especiales de Ecuador entraron a la Embajada de México en Quito. El jefe de la misión denunció hasta golpes. Estas son algunas de las imágenes, vean esto, aquí están los militares, aquí están los policías, aquí están los medios de comunicación, aquí está la embajada, o sea, aquí está esta camioneta que es donde se llevan a Jorge Glass, aparentemente es lo que entendemos, pero hubo hasta golpes hubo en contra del encargado de la embajada, Roberto Canseco. Vean, aquí están los policías, vean, aquí están las camionetas. No, esto es inédito, estas imágenes están siendo inéditas, solo para detener al ex vicepresidente del Ecuador. Y vean todo, grupos especiales, todo esto para detener a alguien cuya prueba mayor no tienes. A nivel internacional está reconocido que hay perseguidos políticos, que hay exiliados políticos. Canseco dijo en su momento estar sorprendido al guardia de seguridad, más bien sorprendieron al guardia de seguridad de nuestra embajada, quitándole su arma e inmovilizándolo, y que fue una toma violenta hasta con golpes. Él
habla de la preocupación que tiene por la vida de Jorge Glass. Y aquí están, estas imágenes son las que les digo, donde se alcanza a ver que a Canseco lo golpean. O sea, usted va a ver aquí cómo están pues pasando, ¿no?, las camionetas, y está Roberto Canseco, ahí está, corriendo, intenta que no se lo lleven, está intentando que no se lo lleven, y ahí, vean, los policías lo agarran, lo inmovilizan, lo tiran, lo ponen al suelo y lo mantienen en el suelo para evitar que se lo lleven. No veo un mayor golpe, pero sí hay una inmovilización, lo mantienen en el suelo para evitar que se lleven o que él pudiera hacer algo, que también es bastante imposible que pudiera hacer algo contra todo ese desplegado policíaco que se dio en el Ecuador. Insisto, esto es inédito, inédito. Leo aquí un comentario de David Montero que dice: hermanos mexicanos, siento vergüenza como ecuatoriano del gobierno de mi país, no tiene precedentes. David, una cosa es el gobierno y otra cosa es el pueblo, eso a mí me queda muy claro, pero lamentablemente al pueblo, y esto no solamente ocurre en el Ecuador, ocurre en otros países, les están quitando, ¿no?, las herramientas para decidir por sí mismos en un afán de quedarse con el poder, en un afán de mantener una imagen o de mantener una narrativa bastante, bastante mala, simplemente para mantener el control de un país. Esto es insólito. Así que estaremos muy pendientes de esto que está pasando, porque aunque el presidente López Obrador ya emitió posicionamiento, insisto, esto es increíble, increíble. Jorge Glass había recibido ya un asilo diplomático, el gobierno respondió de esa manera. No, esto sí, insisto, esto es insólito. Alicia Bárcena, una hora antes de que todo esto pasara, 2 horas antes de que todo esto pasara, decía en sus redes sociales lo siguiente, antes incluso de darse estas noticias: tras lo dicho por el presidente López Obrador, para México el derecho de asilo es sagrado y estamos actuando en congruencia plena con las convenciones internacionales, otorgando asilo a Jorge Glass. Confío en que el gobierno del Ecuador disponga el salvoconducto cuanto antes. Pues ya vimos que eso no pasó y ya lo volvieron a detener, violando hasta el territorio mexicano en suelo ecuatoriano. Vamos a estar